Uno de los temas importantes y de relevancia para los agronegocios es el derecho laboral. El derecho laboral que surge como una respuesta necesaria a las transformaciones sociales y económicas generadas después de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Y es importante resaltar esto como contexto histórico en el surgimiento del derecho laboral, ya que estuvo marcado por situaciones precarias en lo que eran la parte de los derechos de los trabajadores, quienes enfrentaban largas jornadas, bajos salarios y ausencias en la seguridad social. Hablando un poquito sobre lo que es la historia del derecho laboral, desde la edad antigua, la edad media, la edad moderna, hasta llegar a la edad contemporánea. En nuestro país, obviamente, tenía que ver desde la época prehispánica con el trabajo que se organizaba de forma colectiva, orientada al sustento de la comunidad y el tributo al gobernante, y después en la época colonial, donde se implementan ya las leyes como las leyes de Indias, que aunque no tenían normas en sí protectoras sobre lo que era el derecho laboral, sí había una protección a los derechos indígenas como la jornada de 8 horas y el descanso dominical que actualmente conocemos. Es en la Constitución de 1917 donde se introduce el artículo 123 constitucional para hablar de los derechos laborales fundamentales y se establecen por primera vez los derechos laborales como las jornadas máximas de trabajo, el derecho a un salario mínimo, las protecciones esenciales para los trabajos de mujeres y niños, las relaciones laborales, donde se introduce también el concepto del derecho a huelga y la creación de tribunales para resolver las disputas en materia laboral, equilibrando así las relaciones entre trabajadores y empleadores. Además, surge también la conceptualización de la seguridad social y se sientan las bases para este sistema, incluyendo el seguro de enfermedad, accidentes y vejez. Encontramos entonces al derecho laboral ubicado dentro de la rama del derecho social, donde ubicamos que es el derecho laboral un conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que tienen como objeto regular las relaciones entre los trabajadores y los patrones para un equilibrio entre los factores de producción, coordinando así lo que es la producción en cuanto a la mayor riqueza mutua y elevar el nivel de vida de los trabajadores. Y eso es precisamente la finalidad del derecho laboral que establece el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. Encontrar un equilibrio entre los factores de producción, el trabajo, el capital y la empresa, coordinando así para producir una mayor riqueza mutua y elevar el nivel de vida de los trabajadores. En cuanto a las fuentes del derecho laboral, encontramos fuentes históricas, fuentes formales y fuentes materiales, principalmente ubicadas en entenderse las causas o circunstancias para que den origen a diversas leyes laborales. También ubicamos lo que es el concepto de trabajo en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo y el concepto del trabajador. Y la fundamentación constitucional en el artículo 5, donde dice y señala que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando éste sea de carácter lícito. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento, para identificar esto como la conceptualización de la base constitucional del derecho laboral. También tenemos el artículo 123 constitucional como base esencial de los derechos de los trabajadores en cuanto al salario, en cuanto a los accidentes de trabajo, la capacitación y adiestramiento, además de la seguridad social. Es la Ley Federal del Trabajo la legislación máxima y suprema referente a todo lo que son las normas que van a regular las relaciones laborales entre empleador y
patrón y además señala los derechos y obligaciones de ambas partes. Algunas características esenciales también que encontramos ubicadas en el derecho laboral, como que es un derecho dinámico, en constante evolución, ya que va de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive nuestro país. El derecho social, como ya decíamos, base fundamental del que se desprende el derecho laboral, profesionalmente ubicando en ejercer alguna profesión o oficio de los trabajadores. Y los principios laborales, que son principios básicos, esenciales en la actividad humana y que marcan las pautas para que exista el derecho laboral, que son 8 principios básicos, entre estos el equilibrio entre los factores de producción, el trabajo como derecho y deber social, la dignidad humana, la libertad en el empleo, la igualdad del trabajo, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad del mismo y la aplicación de la norma más favorable para el trabajador. En cuanto al derecho laboral, tenemos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como dependencia de gobierno federal, máxima en la encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales, la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, como un órgano desconcentrado de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es un nuevo organismo público descentralizado y que lleva a cabo todos los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. Además, los centros de conciliación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, que también cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio y que les compete substanciar el procedimiento de conciliación al que deben acudir trabajadores y patrones del orden local. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano de impartición de justicia de carácter laboral y que también tiene vital importancia para la solución de conflictos laborales individuales y colectivos. Otro concepto importante, tenemos que hablar de la relación laboral y sus formalidades. Esta que se da en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, como este acto que da origen a la prestación de un servicio personal subordinado a las órdenes de un patrón. Además, nos habla la Ley Federal del Trabajo del concepto de patrón, de trabajo, de trabajador, de salario, que si ubicamos de alguna manera en los artículos señalados por la misma ley. También nos identifica qué es un contrato individual del trabajo, que va a ser el documento legal mediante el cual el empleador y el el empleador y el empleado establecen una relación que los obliga al cumplimiento mutuo de obligaciones, pero también les otorga derechos. Encontramos diferentes y determinados tipos de contratos, como contrato por tiempo indeterminado, contrato eventual, contrato por prueba o evaluación y el contrato por tiempo determinado. También es importante señalar que la ley establece en el artículo 22 bis el trabajo de menores, que queda prohibido a los menores de 15 años, y un trabajo esencial es el trabajo de las mujeres, que le otorga derechos importantes, sobre todo específicamente en la protección de las madres trabajadoras. La Ley Federal del Trabajo establece de los artículos 181 al 353 lo referente a los trabajos especiales, y aquí ubicamos precisamente el trabajo de los trabajos, de lo que se refiere a los trabajadores del campo, los derechos y los lineamientos por los cuales se van a regir y que es importante establecerlos. También se habla del derecho colectivo del trabajo, de este derecho de reunión y asociación, donde hablamos de la coalición laboral, del derecho a formar un sindicato, que es esta asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio y mejoramiento de las defensas respectivos de sus intereses laborales, y los diferentes tipos de sindicatos que permite nuestra ley. La importancia de mencionar que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de un sindicato, así se lo establece la ley, y que el propio sindicato también tiene el derecho a un paro o a una huelga colectiva en actividad laboral por la defensa principalmente de la lucha de sus
derechos sindicales o derechos laborales. También nos habla de la seguridad social como un derecho importante en el derecho laboral, que ejerce principalmente y que se encuentra en el artículo 123, su apartado A, en la fracción 29, donde se considera de utilidad pública la ley del seguro social y se comprende aquí lo que son los seguros de vida, perdón, los seguros de invalidez, de vejez, de vida y de cesación involuntaria del trabajo, así como de enfermedades y accidentes propios que le corresponde la vigilancia al propio instituto sobre estos temas. Habla de los regímenes principales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, tanto en el apartado A como en el apartado B de este propio artículo. También les dejo las referencias consultadas.